La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20, y vamos a estar leyendo desde el verso 28 al 30. Y lo que yo le voy a leer es un trozo del discurso que el apóstol Pablo compartió con los hermanos de Éfeso cuando los llamó, los convocó a una reunión en Mileto. Iba a darle unas palabras, o mejor dicho, una advertencia para el peligro futuro que se avecinaba para la iglesia. Y esta porción la escribió el evangelista y médico Lucas, pero lo habló el apóstol Pablo. Dice allí: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispo es ministro, líder de Dios, para apacentar, ¿qué cosa, iglesia? Más duro, con más fuerza. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué decía al comienzo del mensaje? Que esto era una advertencia que el apóstol Pablo estaba dando a través de un discurso a los líderes de Éfeso para que estuviesen apercibidos con los ataques que iban a venir para el pueblo de Dios. Ahora se va a dirigir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde el verso 7 al 13. Dice allí la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el título de este mensaje fue puesto a propósito de lo que leímos en Hechos 20, 28 al 30. Y se llama este mensaje Cuidando a Filadelfia. Dígalo conmigo para que le quede allí en su mente y pueda usted recibir, asociar todo lo que vamos a compartir en esta tarde, todo lo que Dios nos quiere transmitir, para que nosotros también, al igual que Filadelfia y todas las demás iglesias a las cuales le escribió el Señor, porque fue el Señor a través de Juan, pero fue el Señor, podamos tener oídos para oír, retener la palabra de Dios, aprender y ponerla en práctica. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Cuidando a Filadelfia, porque fue lo que Dios a través del apóstol Pablo le transmitió a los pastores y ministros de Éfeso. Les dijo, tengan cuidado, velen por el rebaño, cuídenlo, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que vienen sin misericordia. Esto lo estoy agregando yo. Y tratarán de engañar, de arrastrar tras ellos a los verdaderos seguidores y discípulos de Cristo. Y es por esa la razón que nosotros como ministros del eterno Dios debemos estar pendientes, muy alertas con todos los movimientos que el enemigo trae detrás de personas que él utiliza, tanto fuera como dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia o de las congregaciones siempre habrán emisarios o agentes enviados por Satanás para manipular, perjudicar, dañar el propósito de Dios. La mayoría de los ministros están dormidos, espiritualmente hablando. Están entretenidos con sus cosas, con sus vidas, y no cuidan para nada en lo absoluto la grey que Dios les entregó en sus manos para apacentar, para cuidar, velar por ellos, porque por cada uno de ustedes Dios nos pedirá cuentas. Y la palabra de Dios siempre viene para advertir. Vemos allí un mensaje específico a Filadelfia. No hay reproche ni reprensión alguna de parte del Señor, como la hay a las otras iglesias, excepto también Esmirna, que tampoco tiene exhortación de parte de Dios. Algunos teólogos y eruditos dicen hasta hoy que no hay advertencia alguna a la iglesia de Filadelfia. Difiero de eso porque al leer lo que dice en el verso 11, le dice allí al Señor a ellos, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es una advertencia, ¿sí o no? Retén lo que tienes. Quiere decir que si no lo retenemos, lo perdemos, nos los quitan y podemos perder también la recompensa de la vida eterna y de las recompensas que Dios nos tiene a cada uno por todas y cada una de las labores que pudimos hacer nosotros en esta tierra para su reino, en beneficio de su reino. Y es por eso que difiero con ellos.
porque allí claramente podemos ver que ellos deben estar apercibidos con cada movimiento, con cada estrategia utilizada por Satanás para desviarlos. ¿Cuántos saben que Satanás está en los últimos tiempos? A él le queda poco tiempo. Él sospecha, él se lo imagina. Le espera el lago de fuego y azufre. Y sabe que él no se quiere ir solo. A todo aquel que esté entretenido lo va a engañar. En ocasiones hemos visto hombres explosivos en el Señor. Fuego sale por su boca a la hora de anunciar la palabra de Dios. Pero también hemos visto cómo han sido arrastrados bajo el engaño, la astucia y las artimañas del diablo. Porque están desprevenidos. La gente cree que no puede caer, juega con fuego, está saltando de aquí para allá y de allá para acá, cree que tiene el cielo ganado con obras, cuando la Biblia dice que por obras nadie es salvo, sino por la fe en el Señor. Y el que tiene fe en Cristo cuida su vida espiritual. Está atento a todo lo que tiene a su alrededor. No anda en otro planeta. No anda pensando en cosas que no edifican. Sino que hay temor de Jehová en su vida y esa es la razón que lo conlleva a tomar decisiones radicales para parecerse a Cristo cada día. Porque, entendemos que no somos perfectos. La iglesia de Cristo, este lugar, es un recinto donde vienen personas enfermas de pecado. Sí, es verdad. Pero ahora pregunto yo, ¿será que por esa razón tiene 20 años en Cristo, 20 años sentándose en la misma silla, 20 años escuchando el mensaje de Dios y lleva 20 años igual? Y así hay personas. No hay un cambio. No hay un cambio. Y muchas veces esto es provocado por agentes o demonios, espíritus inmundos, que son entidades, una fuerza, una persona, que es instrumento de Satanás para influenciar a los miembros de una congregación. Repito nuevamente, para dañar, para manipular. Ustedes saben que el diablo envía a todas las congregaciones saboteadores. Sí. Pero las personas tienen en su mente al hermano. No están viendo lo que hay detrás, lo que lo está influenciando para desviarte, para engañarte. Porque él tiene un solo objetivo, contigo y conmigo, y es destruirte, que no llegues a la recta final, que el que no ha llegado no llegue, que el que está se desanime, no le vea sentido al evangelio, no le vea sentido congregarse, no le vea sentido leer la Biblia. Él se encarga de hacer todo este trabajo, de que estas personas vean todo a su alrededor como que todo está normal, cuando todos sabemos que el tiempo del fin se acerca, que Cristo está por venir. Se lo dijo a Filadelfia: vengo pronto. Pero muchos dicen desde que está viniendo y siguen con sus vidas rutinarias, iguales. No hay un cambio en su casa, en sí mismo, con las personas. No hay nada, no hay nada. Solo
personas que tienen una mente conformista y dicen, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo conozco la palabra de Dios perfectamente, estoy bien. Cuando una persona piensa de esta manera, es presa fácil del enemigo para quitarlo a un lado, para robarle lo que Dios le ha entregado. ¿Y cuántos queremos llegar al final? Precisamente debe estar acompañado de querer verdaderamente tener un cambio que implique que tú te parezcas a Cristo, que yo me parezca al Señor, que todos seamos verdaderamente la iglesia que Él compró a precio de sangre. Fíjense que Filadelfia es una palabra griega que significa amor fraternal o amor entre hermanos. Algo contradictorio con lo que vamos a ir desarrollando poco a poco en este mensaje. Y yo quiero que usted retenga allí. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal o amor entre hermanos. Y vemos allí también, entre tantos detalles que hay en este mensaje a la iglesia de Filadelfia, que le dice el Señor, tienes poca fuerza, pero esa poca fuerza era en lo social, político, económico, pero no en lo espiritual. Porque allí está otro detalle bien importante que hay que resaltar. El Señor les dice, yo les abriré una puerta que nadie puede cerrar. ¿Sabe usted que de una manera simbólica esa puerta es la oportunidad o las oportunidades que Filadelfia tuvo para predicar la palabra de Dios a todos los que tuviera a su alrededor, a donde Dios los llevara? Una puerta que nadie pudo cerrar. Filadelfia es el modelo de iglesia que Cristo viene a buscar. La que será partícipe del rapto, del arrebatamiento de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque aunque tenía poca fuerza, ellos fueron perseverantes, obedientes y fieles. Y estas tres características las debemos poseer todos y cada uno de aquellos que queremos irnos cuando suenen las trompetas. Por eso es que digo que es el modelo. Detalles muy importantes que están allí. Ellos fueron atacados. ¿Sabe por quién? Por los romanos. Porque querían obligarlos a darle culto a los emperadores. Porque los emperadores debían ser adorados como dioses, como un señor. Y Filadelfia no se rindió ante estas peticiones. Se mantuvo en pie, luchando por mantenerse firme, en santidad, sin practicar la apostasía. Es decir, sin negar su fe. No los pudieron obligar. ¿Y sabe qué provocó el que ellos decidieran mantenerse con esa decisión de no rendir adoración a estos emperadores? Les costó en muchas ocasiones la cárcel, ser torturados, decapitados, quemados, arrojados a las fieras. Les quitaban sus propiedades. Es decir, que en lo económico fueron bastante atacados. Aparte de eso, Filadelfia estaba ubicada en una zona volcánica y frecuentemente eran devastados por terremotos. El más fuerte en el 17 después de Cristo. Y fue tan fuerte que destruyó casi por completo toda la ciudad.
y 12 ciudades más que estaban alrededor de ella. Fíjese si no fue de gran magnitud. Y tanto fue esta destrucción causada por este terremoto que el emperador Tiberio tuvo que exonerar los impuestos de ellos al imperio de Roma, porque no estaban en condiciones. Habían quedado, hablando financieramente, en bancarrota, sin nada. Él también tuvo que ayudarlos a reconstruir la ciudad. Pero a pesar de tambalear, hablando de que quedaban quizás sin casas cuando estos terremotos sucedían, ellos seguían en pie. Y el Señor, ¿qué les dice allí en el mensaje que le escribió el apóstol Juan a ellos? Ustedes serán columna en el templo de Dios. Quizás algo contradictorio para algunos, ¿verdad? Ellos sufrían estos frecuentes movimientos sísmicos, se caían sus casas, pero el Señor viene y les dice, ustedes serán columna en el templo de mi Dios. En pocas palabras, yo estoy con ustedes. Permanezcan fiel, permanezcan luchando. Y por si fuera poco, ataques de sus propios hermanos judíos no creyentes, los atacaban. Fíjense que ya está tomando sentido el significado de la palabra Filadelfia, ¿sí o no? Amor fraternal era el que debían tener los judíos con estos gentiles que se habían convertido al Señor, ¿sí o no? Ayudarlos, brindarle la mano, ser de apoyo, pero no. Ellos fueron de apoyo, pero para destruirlos o tratar de destruirlos, de desviarlos, pero nunca lo lograron. No hay un solo texto histórico que relate alguna desviación de los hermanos de Filadelfia. Increíblemente, lo buscará y no lo hallará. Y muchos podemos decir una iglesia con poca fuerza, atacada, quebrantada de todas las maneras posibles que puede ser atacada una persona. Sin embargo, ellos se mantenían con la antorcha ardiente del Espíritu Santo en sus vidas, diciendo, aunque estamos pasando estos momentos difíciles, nosotros hemos emprendido una carrera y seguiremos corriendo y llegaremos al final. Ellos tenían en sus pensamientos la recompensa de la vida eterna. Y es lo que a muchos se nos ha olvidado. ¿Sabe por qué digo que a muchos? Porque como decía en un comienzo, la gente está jugando al cristianismo. Cualquier cosa les entretiene, cualquier cosa los desvía, cualquier emisario de Satanás logra distraerlos, porque no tienen la mente y los pensamientos de los hermanos de Filadelfia. Y así queremos arrebatar la vida eterna. Así queremos nosotros escuchar el sonido espiritual de las trompetas de Dios. Allí en el verso 9 decía otro detalle bien importante. Sinagoga de Satanás. Y es de esas personas que salen de la sinagoga de Satanás que los líderes y ministros deben cuidar a Filadelfia, la verdadera iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que no sean engañados, para que aquellos tropiezos que vengan, quizás lo haga caer, pero se levante, porque allí está el asunto. Dios es un Dios de oportunidades, sí es verdad, pero Dios no es un Dios alcahueta de nadie.
Dios no es un Dios que va a permitirle a una persona estar y permanecer en la práctica constante del pecado. Dios nos llama a una reconciliación. Dios nos exhorta a que nos acordemos que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Y cómo le pagamos? ¿De qué manera nosotros estamos actuando con las personas? ¿Será que el Señor va a tener que tomar la decisión de hacer algo contigo porque está siendo instrumento del diablo para dañar a otros? Y esto es lastimoso. Dentro de la misma congregación se ven tantos episodios que uno queda asombrado. Porque uno dice, pero cuando ese hermano sabe que en la palabra de Dios está escrito 5 veces, amor fraternal. ¿Qué implica esto? Que yo debo amar a mi hermano. Y el amor no busca lo suyo. El amor no hace daño. Y esto aplica para todas las personas, no solamente para el amor eros entre parejas, no. Para el amor filios, sí, también. Para todas las personas. Para todos aquellos con los cuales compartimos el Evangelio de Cristo. Mi hermano, y Dios continúa hablando a nuestras vidas, pero hacemos caso omiso a lo que Él nos está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos tomado en serio la salvación. Creemos que no la sabemos todas, creemos que podemos irnos como turistas al mundo y regresar cada vez que queramos. Eso es lo que hay en la mente de muchos. Venir a la iglesia, sentarse, aplaudir, danzar, orar, leer la Biblia, pero sus vidas están diciendo algo muy distinto a lo que están diciendo sus labios. Y Dios hoy quiere que salgamos de este lugar convencidos de que si no cambiamos nuestro estilo de vida, iglesia, aquí nos vamos a quedar. Nos tocará la misma calamidad una y otra vez en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso es que no recibimos de Dios. Por eso es que unos avanzan y otros se estancan. Pero las bendiciones están allí. Y Dios las quiere derramar sobre todos aquellos que tengan estas 3 características del pueblo de Filadelfia. Obedientes, perseverantes y fieles. No hay otra manera de cómo nosotros podamos participar del rapto de la iglesia. Ahora bien, voy a enumerar 3 cosas de las cuales los ministros y líderes estamos llamados por Dios a cuidar a Filadelfia, la iglesia verdadera, de esos emisarios o agentes que salen de la sinagoga de Satanás y están allí en el mensaje a esta iglesia. Número 1, cuidarla de falsos creyentes o falsos maestros. Allí entran también. Y vamos a leer en Mateo, capítulo 7, desde el verso 15 al 20. Dice allí la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas. Allí usted puede también colocar en lo que está leyendo en su mente. Guardaos de los falsos creyentes, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero ¿sabe por qué no logran discernir a aquellos que ha enviado el diablo para engañarlos, para hacer que abandonen su fe, que retrocedan, que dejen a un lado el llamado de Dios? Porque están completamente sordos y ciegos. No ven más allá. No oyen más allá de lo que Dios les está diciendo, de lo que les está advirtiendo. No pueden darse cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo con su vida espiritual. Falsos creyentes, falsa espiritualidad, porque muchos confunden la espiritualidad de una persona con que, como por ejemplo, conoce toda la Biblia, predica bien, predica bonito, o con tantas otras cosas más. Por fuera hay una apariencia, pero por dentro es un lobo rapaz. Y Pablo advirtió a los líderes de Éfeso, y hoy esto está vigente para todos nosotros, para que estuviésemos atentos. Toda aquella persona que se te acerque con la intención de dañarte, de provocar en ti depresión, que te vayas de la iglesia, que abandones el llamado, que mires atrás, que te vayas al mundo, escríbelo que fue el diablo quien lo envió. Claro, tu pelea espiritual no es contra tu hermano, es contra aquello que está operando detrás de él o de ella. Como le dijo el Señor a Pedro. Le dijo, apártate de mí, Pedro. A ver, iglesia. No, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El Señor discernió, se dio cuenta. Pero ¿por qué nosotros no? Porque no mantenemos una relación activa con el Señor. No hay nada de Dios en nosotros. Y vamos a incluirnos todos para que nadie se ofenda o nadie se sienta más espiritual que otro. ¿Sabe quién es espiritual? Aquel que reconoce sus faltas y se aparta y sigue adelante sirviendo a Dios. ¿Sí? Porque ninguno está exento. Pero eso no es una carta abierta para que nosotros andemos haciendo lo que queremos. Iglesia, repito, falsos creyentes, los hermanos de Filadelfia, estaban rodeados de falsos creyentes. Los judíos por nacimiento, porque es verdad, nacieron allá en Israel, en Judea, donde sea, eran judíos de nacimiento, pero no por fe. ¿Sabe quién es judío? Todo aquel en el planeta entero que ha reconocido que Jesucristo es el Señor y su Salvador y ha sido lavado con su sangre. Ese pasa a ser un judío espiritual. Pero estos judíos solamente lo eran por nacimiento, nacionalidad judía. Pero en lo espiritual estaban lejos de Dios, atacando a los hermanos de Filadelfia. ¿Cómo los usó el diablo, mi hermano? Y es lo mismo hoy en día. ¿Ha podido usted darse cuenta cuando alguien está siendo utilizado por Satanás para tratar de desanimarlo? Pregunto, ¿lo ha detectado? Porque hay que tener las antenas espirituales, ¿verdad? Y las antenas hacen detectado. Peligro. Y uno dice, diablo, estás debajo de mis pies, estás vencido, no voy a caer. Esta piedrita que el diablo quiere ponerme en el zapato no va a provocar daño alguno en mi vida espiritual. Yo voy a seguir adelante.
Pero son muchas las formas, muchísimas, en la que alguien puede dañar a otra persona. ¿Ha visto o ha escuchado de gente que se ha ido de una congregación porque un hermano provocó esa ida? Le pregunto. Y es muy triste, porque Filadelfia significa amor fraternal. Y nadie que ame va a ser feliz tropezando a otra persona, y mucho menos a un hermano en Cristo. Que ese hermano tú te lo consigas y te diga, no, ahora soy mundano, ahora sí es verdad que me convertí en un hijo del diablo. ¿Y por qué, muchacha, tú estás hablando así? No es que allá en la iglesia me hicieron esto y aquello. ¡Qué vergüenza para el reino de Dios! Porque es una pena lamentable cuando nuestros hermanos abandonan su fe porque nosotros hemos querido ser instrumento de Satanás para estas cosas. Y cuando en una congregación se toma la determinación, porque alguien falta una y dos y tres y se le da oportunidad para que cambie, para que continúe, pero llega el momento en que los líderes dicen, hasta aquí, hay que tomar una decisión. Porque nosotros estamos puestos por Cristo para cuidarlos a ustedes. Y si en un huacal están todos los tomates bien bonitos, rojitos, grandototes, pero se pudre uno, y se pudren dos, y se pudren tres, y no se sacan, ¿qué va a pasar con los demás tomates que estaban bonitos y grandotes y que iban a ser de bendición para aquellas personas que lo compraran y pudiesen preparar una ensalada? Se dañan todos, se pudren. Es por esa la razón que los líderes en ocasiones debemos tomar decisiones de sacar a estas personas que están siendo de tropiezo para otros, que no miran cómo le hablan a los demás. Ven al hermano triste, lo hizo llorar, porque todos no somos iguales. A veces yo digo, pero Dios mío, para que esta persona venga y me diga lo que le dijo esa persona a mí, para que vea que le voy a exhortar por la palabra. ¿Qué creían que iba a decir? Ya iban a decir o lo pensaron, ya la pastora se desvió, ¿verdad? Pero como dice un dicho por allí, coloquial, el mono sabe en qué palo se encarama. Y estos agentes de Satanás buscan a las personas más débiles en la fe, a los que ven que son personas de un carácter pasivo. No sé si me estoy explicando. Al que usted ve aquí en la iglesia, que así como camina, así habla, así se sienta, así le dice todas las cosas a las personas, es tranquilito. Entonces, Satanás sabe, porque él pasa inspeccionando las 24 horas del día a cada cristiano. Los inconversos están allá, perdidos hasta que lleguen a Cristo. Pero él está interesado en el pueblo de Dios, en aquellos que están buscando la vida eterna. Él está enfocado en esos. Entonces Satanás ya inspeccionó y ya decidió a quién va a tomar para enviarlo a atacar a esa persona, porque sabe que lo va a herir fácilmente con lo que le diga. Y a lo que esté desanimado y desalentado por las palabras que le soltó o por lo que le hizo, sabe el diablo que va a decidir, mejor me voy de la iglesia. ¿Sí o no? Y yo sé que esa no es la mejor decisión, pero repito nuevamente, todos no tienen el mismo entrenamiento, la misma formación, capacidad, madurez espiritual para parársele enfrente a esa persona que está tratando de dañarte
y exhortarlo por la palabra de Dios, sino que se quedó quieto. ¿Cuántos estamos acá? Entonces, cuando los pastores toman la decisión de expulsar a esa persona que está ocasionando un grave problema dentro de la congregación, entonces los demás dicen, los pastores no tienen amor, son malos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Sabes por qué tú te preguntas dónde dice eso en la Biblia? Porque no la conoces y no la lees. Pero vamos a ver lo que dice Tito 3:10 al 11. Lo que pasa es que hoy en día estos pasajes bíblicos, los líderes los tienen a un lado, obviados, como que si no existieran, no están allí. Prefieren permitir una y otra vez los desastres catastróficos que hay dentro de la iglesia. Vamos a ver qué vamos a pensar después de esto. Tito 3:10 al 11. Un pasaje que no se aplica, pero que se debiera hacer. ¿Estamos allí? Mire lo que le escribió el apóstol Pablo a Tito. Al hombre, allí cabe también mujer, que cause divisiones después de una y otra amonestación. ¿Qué debe hacer ese líder? Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pero esto no se aplica. Este pasaje no existe para los líderes de Dios que los ha llamado a cuidar a Filadelfia. No, allí hay amor. Pero es que ustedes no deben juzgar. Nosotros no debemos juzgar y no juzgamos a nadie. La palabra que Cristo habló, ella los está juzgando. Y por ende, debemos hablarla, debemos aplicarla. A la hora que haya que aplicarla, se aplica. Que los demás y las personas piensen lo que quieran. Pero ¿estamos para agradar a hombres o para agradar a Dios? ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor? A aguantar y soportar todo lo que pase aquí adentro. Que los líderes se hagan la vista gorda. Todo el mundo vive como quiere. Se suben en los altares a predicar sin temor de Dios. Aquí en este altar, quien se ha subido a predicar en pecado o en la práctica del pecado, tiene que ser porque nosotros como pastores de Cristo en este lugar no sepamos. Porque del resto sí sabemos, aquí no se sube. Porque esto también debemos cuidarlo. Pero en la mayoría de estos lugares donde se reúnen personas, cada quien anda como perro por su casa. Los líderes están peor que los miembros. No hay moral para aplicar la palabra de Dios. Para amonestar una, otra y otra vez. Pero si no se acomoda tal persona, hay que tomar cartas en el asunto. Y después no vayan a decir, esos pastores no son pastores nada. Porque somos pastores puestos por Cristo, estamos obedeciendo la palabra de Dios como tiene que ser. Le gusta a quien le guste, porque nos gustan los pasajes bonitos. Nos gustan los pasajes que hablan bien, donde Dios nos ofrece la eternidad. Y está bien que nos guste, pero para que nosotros podamos ir a la eternidad, tenemos que aplicar todos y cada uno de los pasajes donde Dios nos exhorta a vivir en santidad, en integridad, en justicia. En amor los unos por los otros. A que nosotros no nos sintamos satisfechos al ver cómo dañamos a nuestros hermanos. ¿Le ha tocado a usted que su prójimo se le acerque y le hable como que si usted jugó métrica con él o con ella? ¿Le ha tocado personas así? Le faltan el respeto, le manotean la cara. A ver, aquí se puede tirar un alfiler y se escucha. Porque yo sé que Dios nos está enseñando a todos los que estamos aquí. ¿Sabe usted que llevamos 15 años enseñando en este lugar
no es lo que uno dice, sino cómo se dice. ¿Cómo le va a hablar a usted a esa persona? Con gritos, con ofensa, con maltrato, sin mirar que emocionalmente lo está hiriendo, lo está lastimando. ¿Cuántos estamos acá o nos fuimos de vida eterna y me quedé yo sola? Yo creo que Dios levanta hombres y mujeres en este planeta que sean valientes y se atrevan a hablar el evangelio de Cristo, el que está escrito en la Biblia. Sí, porque si no, todo sería un completo desorden y desastre, porque la palabra de Dios viene para ordenar lo que está torcido. No encaja en nuestras vidas, eso no es asunto de Dios. El asunto aquí es que nosotros debemos acomodarnos. Debemos ver las cosas que hacemos a los demás. No sé si yo estoy explicando claramente. Hermanos que le prestan dinero u otras cosas a otro hermano. El hermano viene y le cobra. Ah, no, espérate, si queréis. Le vuelve a cobrar el hermano. Mi alma, yo no te voy a pagar. Que te pague el Señor. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y ustedes creen que yo estoy hablando acá por hablar? Estas cosas pasan. Esto pasa. Después que le cobra la segunda, la tercera vez se molestó. Ya no te voy a pagar nada, no me da la gana. Ese tipo de vocabulario está en los hermanos, en los que Cristo ha lavado con su sangre. ¿Sabe por qué hablan así? Porque no han nacido de nuevo. Están siendo una piedra de tropiezo en el reino, no se quieren acomodar. Entonces la persona escucha esta cosa, este disparate, y queda atónito, porque lo espera de cualquier persona, menos de su hermano o su hermana en Cristo. Le prestó la licuadora, se la rompió y no se la pagó. Ah, no, si vos tenéis cómo comprarte una nueva. ¿Y qué está haciendo allí? Sabe que cuando le dice esta persona a su hermano o a su hermana, no te voy a pagar nada, o te voy a pagar lo que yo quiera y cuando yo quiera. ¿Sabe qué está haciendo allí? ¿Quién me dice? ¿Dónde estamos? Está robando. Porque le está quitando algo que le pertenece y con violencia. Es a diferencia de hurtar. Es quitar algo sin violencia. Le prestó la licuadora y nunca se la pagó, se la devolvió. Sin violencia se quedó con eso. Pero ya cuando le gritó y le dijo que no le iba a pagar nada, la robó de frente, sin pistola. ¿Ah? Esto es terrible y está pasando, mi hermano. Son falsos creyentes. Y están metidos dentro de las congregaciones. ¿Sabe usted que dentro de todas las iglesias en el mundo hay brujos que son enviados por el diablo para atacar a los líderes? Monitorear todo lo que pasa dentro de la congregación. Cómo oran, qué palabras emiten en esas oraciones, si hay hermandad, si hay amor fraternal, o si en esa iglesia todo el mundo viene a chismosear, siempre con la cabeza hacia la puerta y no con la mirada y los oídos aquí a la palabra. ¿Saben para qué? Para después atacar con toda esta información. Dentro de las iglesias hay de todo. Hay ladrones, avaros, prostitutas, mire, de todo. Jezabeles, hombres y mujeres. ¿Se acuerdan la enseñanza de Jezabel que lo dimos con el hombre? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Entonces, todo tipo de personas, falsos creyentes, y están metidos con una Biblia. Y usted los ve súper espirituales. Y engañan
a los que no están en la sintonía espiritual con Dios, porque el Espíritu Santo nos permite darnos cuenta de estas situaciones. Aquí en una ocasión, en el pote de las ofrendas, alguien, eso sería un brujo, un hechicero que vino a ese servicio, ¿sabe qué echó en el pote de las ofrendas? Un sombrerito tipo de esas que se ponen las brujas, que uno lo ve en la televisión, negro. Eso estaba en los potes de la ofrenda. Ah, ¿eso fue por casualidad que estaba allí? No, nosotros nos dimos cuenta. Está viniendo un brujo a vida eterna, o una bruja. ¿Por qué debemos estar orando? ¿Por qué debemos estar pendientes? ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Cumplir ese mandato del Señor que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, para que el diablo no gane ventaja, porque si nosotros estamos en unidad, al diablo se le va a hacer difícil cuando ataque, ganar. Lo va a hacer, pero no va a lograr el objetivo. Y vida eterna es una Filadelfia. Gloria a Dios. Entonces, como ministros de Dios, ¿cómo no estar atento a estas cosas? A lo que está sucediendo aquí adentro. Hablando acá de la iglesia local. Estamos pendientes, mis hermanos. El pastor, mi persona, los diáconos, ancianos, son las columnas espirituales. Así como usted ve las columnas que están dibujadas allí para adornar este lugar. Ellos son las columnas espirituales que Dios ha puesto aquí para velar y orar, resguardar al pueblo que Dios ha traído a este lugar. ¿Cómo no estar atentos? ¿Cómo no estar pendientes a la hora de tomar la decisión de aplicar Tito 3:10? Así que no se asombren. En 15 años no lo hemos hecho. Pero puede ser que suceda algún día. Dios no lo permita que pase. Pero puede ser que acá algún día, en este altar, se anuncie, está expulsada tal persona. ¿Porque nos acomodamos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Seguir jugando con fuego? ¿Seguir dañando? ¿Dios trayendo a los que han de ser salvos y entonces los emisarios y agentes de Satanás metidos aquí? No. Reprendemos al diablo, a sus demonios y al mismo infierno en el nombre de Jesús. Pero aquí todos con la misma misión, visión, objetivo. Predicar el evangelio a todas las personas y que Cristo vaya salvando, que el Espíritu Santo vaya cambiando, que todos aquí estemos unidos, haciendo lo que tenemos que hacer, no perdiendo el tiempo. Pero eso sí, alertas y pendientes. A ellos les tocó lidiar con estos falsos judíos espirituales. Número 2, oposición a la palabra de Dios. Esto causa confusión. Ellos se oponían, los judíos se oponían a los de Filadelfia por la palabra. Ellos querían lograr en ellos confusión. Y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4 desde el verso 3 al 5. ¿Cuántos estamos aprendiendo en este lugar? ¿A cuánto nos está llegando la palabra de Dios? Yo sé que aquí a todos, pero estamos incómodos, porque de eso se trata. ¿Sabe por qué hay oposición a esta iglesia llamada Vida Eterna aquí en La Polar? Porque aquí se predica en contra del pecado. Y aún así hay miembros que dicen, allí solamente hablan de pecado. ¿Y de qué le vamos a hablar a la iglesia? ¿Qué le vamos a decir a ustedes? ¿Cristo los ama? Sí, Cristo los ama, es verdad. Pero porque los ama, les está dando esta palabra día tras día durante 15 años para que su vida cambie. Y salgamos de la mediocridad espiritual. Por eso es que sufrimos oposición. Como Filadelfia creía en Cristo, profesaban su fe, se mantenían firmes, entonces salían aquellos judíos por nacionalidad, ¿verdad?, a oponerse a la palabra. Entonces muchos vienen aquí, se sientan, escuchan un mensaje así, no vengo más. Eso es lo primero que dicen.
¿Quién sabe quién fue con el chisme? A la pastora. Y está hablando, me lo está lanzando a mí. Aquí Dios nos las está lanzando a todos, porque aquí todos tenemos que seguir cambiando. Dejar las malas mañas, malas costumbres que traemos del mundo. Estamos en la iglesia y seguimos igual. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no quiere en la iglesia gente ladrona, gente chismosa, murmuradora, criticona. No. Dios quiere que a este lugar vengan personas y se sienten allí con el entendimiento abierto de que han venido a escuchar un mensaje de parte de Dios para transformar sus pensamientos, su estilo de vida, que su casa sea otra, sus hijos sean otros. Dios, pero siempre es lo mismo, no puede ser. La gente critica a los cristianos evangélicos. Sí, tienen razón. ¿Saben por qué? Porque la mayoría da mal testimonio por donde viven, porque en la iglesia usted los ve con la aureola aquí y hablan bonito, y en la casa, muchacho, el diablo agarra para allá, mal, Dios mío, y uno dice, Padre eterno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que hemos perdido el tiempo durante 15 años enseñando la palabra de Dios? Padre, a veces lo pensamos. Porque aunque lo pensemos, nos viene después a la mente, sigue predicando, porque los que son de Filadelfia perseverarán, se mantendrán fiel y serán obedientes a mi palabra. Y se irán, los otros se quedarán. Segunda Timoteo 4, 3 al 5. Dígale al que está a su lado, esto está bueno, aunque sea allí de mentirita. Pero el alma dice, qué bueno ni qué bueno, si lo que me siento es como muchachos regañados. Me están dando más palo que un gato ladrón. Al alma no le gusta. ¿Sabía usted que el alma que tenemos nosotros es caprichosa? No le gusta la exhortación, le gusta todo lo bonito, todo lo agradable. Todo el mundo, usted va ahorita a cualquier iglesia y no va a ver a la gente como la está viendo aquí. Todos calladitos y serios, con las cejas cruzadas. No, usted escucha gritos. Aquí nosotros escuchamos gritos de iglesias que hay a nuestro alrededor. Pero ¿sabe qué se escucha aquí? Dios te va a prosperar, Dios te va a dar un carro, te irá bien, y esto, y allá hay pura euforia, pura gente que está en el alma. Las emociones están a reventar, porque eso es lo que les gusta escuchar. Pero si usted decide venir a vida eterna, es muy poca la sonrisa que usted va a soltar acá. Porque aquí lo que hay es palabra de exhortación, de edificación, de nutrición para el espíritu. Que el espíritu quebrante el alma y el alma enseña al cuerpo a vivir como tiene que vivir. De eso se trata. Ahora sí vamos a leer, porque desde que estamos leyendo 2 Timoteo 4, 3 al 5 y nada. Dice acá el apóstol Pablo a Timoteo: porque vendrá tiempo, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué hay ahorita en las personas? Comezón de oír lo que les gusta. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, historietas, mentiras. Eso es lo que significa esa palabra fábula. Historietas que lo que hacen es entretener a la gente. Pero nosotros no fuimos llamados a entretener, sino a formar el ejército de Jehová para que esté preparado, mi hermano. Cuando vengan los problemas, las dificultades, como venía a los hermanos de Filadelfia. Una y otra cosa. Este flagelo de los terremotos, terrible, mi hermano. Hace poco, cuando tembló en un día 3 veces, ¿verdad que estábamos todos asustados?
Se los digo sinceramente, yo ese día me paré en la sala de mi casa y sentía como que estaba, no sé, algo raro. Yo decía, hasta aquí llegamos nosotros. Por mi cabeza me pasó. Yo allí, bueno, perdón, Señor, si en algo te he fallado, orando en la mente, por si acaso. Si era el fin, yo quería estar preparada, ¿verdad? Pero ¿cuánto lo pensamos sinceramente? Nos reímos, pero lo pensamos. ¿Sabe qué teníamos ese día que tembló 3 veces en el mismo día? Pánico y terror. Primero a la muerte física y luego a la espiritual, si estábamos torcidos. Eso es lo que debe pasar por nuestra mente todos los días. Entonces, dice allí, tendrán comezón de oír, se van a amontonar maestros para enseñarle al pueblo lo que les conviene. Usted no ve que por este lugar han desfilado miles de personas. Si permanecieran aquí todos los que comenzamos hace 15 años atrás, hasta hoy, ya hubiésemos tenido que, no sé, irnos para otro lugar más grande. Pero ¿sabe por qué la mayoría no ha permanecido? Porque no les gusta la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. Nos odia el diablo por lo que soltamos, porque atacamos el pecado, o la práctica del pecado, mejor dicho. Porque de pecar, pecamos todos. Pero otra cosa es practicar constantemente el pecado. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. No podemos abandonar el llamado del Señor. Entonces, cuando tú sufras oposición por causa de la palabra, alguien te incite, vámonos para allá mejor, allá hablan bonito. Te dicen que te vas a conseguir un paquete de harina pan, un bulto de harina pan, como escuchamos en una oportunidad que fuimos por allá. Cuando llegues a tu casa un bulto de harina pan, yo llegué aquí y no había nada. Y los demás igual. Y usted hubiese visto a esa gente que estaba allí. Gloria a Dios, aleluya, santo, Él vive. Y hablaba en lengua todo el mundo. Porque eso sí les gusta, mi hermano. Pero ¿por qué no estamos aquí así ahorita? Gloria, Él vive. Dios me está hablando. No lo hacemos. Andamos con la trompa. Y salimos bravos. Muchos ni me van a hablar después que yo me baje de aquí. ¿Sabe usted que a muchos de aquí no les gusta cuando yo predico? No se sorprenda, es verdad. Si allí se colocara, va a predicar la pastora Yelixa, le aseguro que vienen como 4 personas. Por eso es que no me invitan mucho. Y donde me han invitado, me invitan otra vez porque también son guerreros como nosotros. Sí. Entonces no. Estas son personas que vienen de la misma sinagoga de Satanás. Aquel que le está diciendo, vámonos de aquí, ¿qué hace escuchando puro del pecado, el pecado, el pecado? No le haga caso, mi hermano, porque lo van a confundir. Y usted no está llamado a estar confundido. Confundido hasta el diablo. Pero usted y yo estamos cuerdos, pues nuestros 5 sentidos ejercitados por el uso de la palabra. Preparados para toda buena obra, para todo lo que venga, a evangelizar, allá voy. A visitar al que está enfermo, allá voy. A dar palabra al abatido, allá voy. A rescatar las almas para Cristo, allí también estoy. Señor, envíame a mí, heme aquí. Pero para esto tenemos que estar preparados espiritualmente. Abandonar todas estas conductas y comportamientos que traemos, mi hermano. Porque es garrafal, fatal lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Estamos llamados a que otros vengan a Cristo por nuestro testimonio. Vamos a preocuparnos por irlo construyendo, entretejiendo, poco a poco. Lo que tengamos que quitarlo. Tengo que dejar las malas palabras, las dejo. Las vulgaridades, los pleitos, las contiendas, la ira, la falta de perdón. Otra vez, porque tú no lo has dejado. Sigues con lo mismo, la misma cosa, la misma rutina de pecado todo el tiempo. No. Y número 3, otra cosa que salió de la misma sinagoga de Satanás para atacar a nuestros hermanos en Filadelfia, la exclusión espiritual.
¿Sabe qué hicieron los judíos que no eran judíos por la fe? Sacar a los de Filadelfia de las sinagogas. No les permitían entrar. Los excluyeron. Para ellos no existían porque perdían hasta el estatus social. ¿Sabía usted que ahora nosotros, en lugar de que nos excluyan, aunque sí pasa, nosotros como ministerio estamos excluidos de todas partes, ¿verdad? Pero ahora nos toca a nosotros excluir de nuestras vidas personas que ocasionen daño, que nos perjudiquen. ¿Cuántos entendimos? Excluir. Primera los Corintios 5, 9 al 13. Dice allí la palabra de Dios. Y esto que voy a leer, el contexto viene hablando de un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia en Corinto. ¿Sabe que el apóstol Pablo les llamó la atención por carta? Porque resulta que allí en la congregación había un hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Y los corintios, los líderes allí en la iglesia, sabían que esto estaba pasando y lo estaban permitiendo, no hacían nada. Todo callado, aquí nada está pasando, no vemos, no escuchamos. Y así hay muchas iglesias. Se hacen los sordos, ciegos y mudos. Y le permiten todo a todo el mundo. Claro, porque ellos son los primeros que están mal. Tienen el testimonio peor que el del diablo. Entonces, así estaba la iglesia en Corinto. No decían nada a esta inmoralidad que debieron haber corregido. Porque los que se dieron cuenta que los líderes sabían de esta situación y no hicieron nada, pregúnteme qué va a pasar o qué pasaría o qué estará pasando ahora si esto está sucediendo en la casa, ¿sí o no? Los demás van a hacer lo mismo. Si aquí hay una inmoralidad sexual, el pecado como se llama, y nosotros dejamos pasar por alto, y los demás miembros saben que los pastores saben, los líderes, y están de sinvergüenzas y de alcahueta de estas personas, ellos van a decir, si a ellos no le han llamado la atención, yo también lo puedo hacer. Y va a pasar lo mismo. Yo vengo, me siento, cruzo las piernas, escucho la Biblia, la enseñanza, oro, levanto las manos, danzo, termina el servicio, me voy para mi casa y aquí no ha pasado nada. Pero aquí en vida eterna no va a pasar así. ¿Ve? Aquí todos corremos o nos encaramamos. O se endereza o usted va a ver qué va a hacer. Pero ya tenga en cuenta que Dios en este lugar ha puesto líderes y ministros que estamos pendientes, alertas con todo lo que esté sucediendo. Corrigiendo, disciplinando, exhortando y haciendo el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, Pablo les llama la atención. ¿Cómo es que ustedes no han corregido esto? Y mire lo que dice a partir del verso 9 al 13, con respecto a esta situación de pecado. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Muchos ya están pensando, pastora, mi alma, eso lo dice la Biblia. Si usted tiene la Biblia, léalo si lo dice. O sea que Cristo incita a que yo no le hable a mi hermano. No, Él no está diciendo eso. No se vaya por otro lugar a su conveniencia. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es otra cosa. Y ya la vamos a explicar. Vuelvo a repetir el verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, no los que están fuera de la iglesia, vaya entendiendo. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, ¿ya se está dando cuenta por dónde viene Dios? No está hablando de los ladrones, avaros, borrachos, fornicarios, prostitutas, homosexuales, lesbianas que están allá afuera en el mundo. Está hablando de los que están dentro de la iglesia. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal, ¿qué dice? Ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero entonces los pastores, como muchos no leen la Biblia y no la conocen, ay no, para que los demás no se sientan mal, porque sacamos al perverso de la iglesia o a la perversa. No nos vayan a decir qué tal o qué. Entonces no hacen nada. Lo acabamos de leer, 2 pasajes donde dice, saca a ese perverso. ¿Sí o no? Pero Dios no quiere dentro de la iglesia ni borrachos, ni maldicientes, ni avaros, ni ladrones, gente que se le quede con las cosas de sus hermanos, porque es de él o de ella, si te lo prestó. ¿Cuántos estamos aquí o no fuimos? No quiere gente vulgar, quiere gente nacida de nuevo, que se deje impactar y quebrantar por el Espíritu Santo de Dios y salga afuera a hacer impacto a todos aquellos que están practicando esto, pero ellos no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Tú y yo sí. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, vida eterna es una Filadelfia. Aquí debe haber amor fraternal, amor entre hermanos, no para dañarnos unos a otros, no para practicar la perversidad, la inmoralidad sexual, estar en fornicación, estar mirando a la mujer ajena. Si esa mujer tiene su marido, respete. Y viceversa. ¿Cuántos estamos aquí? Déjele de estar echando ojito a la mujer casada. Al hombre que tiene su mujer, respete también. Nos fuimos porque el diablo provoca todo esto. Así que debemos estar atentos. Los jueguitos del diablo se le acabaron. ¿Sí o no? El que quiera ser salvo, vele por su salvación, cambie su vida y dé testimonio de que Cristo y el Espíritu Santo moran en usted. Aplauda al Señor y a su palabra.